solamente me voy a centrar en el verso 6 y 7 de Isaías, porque si queremos estudiar a profundidad, pues nos tomaría más de una hora, creo yo, para analizar desde el verso 1 hasta el 7. Hay muchas cosas ahí que analizar, pero solamente me voy a centrar en el verso 6 y 7. La Biblia dice, perdón, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias por esta noche, gracias por poner en el corazón de cada uno de tus hijos la disposición de poder estar aquí presente. Señor, mientras el mundo está afanado y angustiado por qué comprar o por cómo pasar, Señor, estas fiestas navideñas, Señor, nuestro corazón tiene que estar centrado siempre en quién es el autor de la Navidad. Gracias te damos porque nos salvaste. Gracias, Señor, porque nos haces entender y aún con dificultad porque luchamos con nuestra carne de saber que la Navidad, Señor, es que tú viniste, es que tu Hijo, el Señor Jesús, vino para nacer, hacerse hombre y un día ir a la cruz por cada uno de nosotros que no lo merecíamos. Gracias por esta noche, Señor, y ruego que me guíes y me hables también al corazón, porque todos nosotros, Señor, siempre necesitados ser quebrantados, ser alimentados por tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje bíblico está situado en el libro de Isaías capítulo 9 y solamente de manera rápida lo voy a leer para que podamos entender el contexto en que están escritas todos esos versos. Dice en el verso 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y ahí continúa diciendo, porque un niño nos es nacido. Ahora, ese verso 6 y 7 son palabras de esperanza de parte de Dios y que utiliza el mensajero Isaías para hablar a Israel. ¿Por qué? Porque ya Israel ya estaba en decadencia, ya había sido sitiada por los asirios y por los babilonios, y entonces no había algo esperanzador. Era desolación, era incertidumbre. Es en ese contexto que están estas palabras extraordinarias de Dios para Israel y para el mundo entero. Los asirios y los babilonios habían asolado al pueblo. Y es más o menos en el contexto en el que vivió el rey Acaz, un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y ya el reino se había dividido en reino del norte y del sur, y por otro lado estaba Peca, que también estaba haciendo lo malo delante del Señor. Entonces, imagínense tú como parte del pueblo de Israel, con una situación ya donde la gloria de Dios ya se había ido. Y es en ese contexto que Dios pone esas palabras en la boca de Isaías
y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es algo extraordinario en el sentido de que está escrito en pasado, ¿verdad? A pesar de que todavía no se estaba cumpliendo. Más o menos habían 700 a 750 años todavía para la llegada del Mesías. Sin embargo, esto ya estaba escrito como parte de la profecía. Y entonces dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero. Algo que nosotros debemos tomar en cuenta y notar y analizar es por qué el Señor estaba diciendo eso, ¿verdad? ¿Por qué un niño nos es nacido? Ya anteriormente en Isaías 7:14, el Señor ya había hablado también a través de Isaías diciendo lo siguiente, que iba a nacer de una mujer virgen, ¿verdad? Dice en el verso 14 de Isaías 7, muy bien, estoy leyendo en NTV, el Señor mismo les dará señal, miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo, dice, miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Aquí está hablando ya Isaías también de cómo iba a venir ese niño a través de una virgen, ¿verdad? Es un acontecimiento totalmente sobrenatural, algo totalmente sin igual. Sin embargo, en este verso 9, nuevamente Isaías vemos que él a través de Dios dice, porque niño nos es nacido. Es que ya el Señor, dentro de su omnisciencia, eso ya estaba dado por hecho, que ese niño ya había nacido y claro, no estaba todavía en carne, pero para él las cosas ya estaban hechas. Como dice la Biblia, para él no existe, no está circunscrito al tiempo. Entonces, lo que vemos es que dice una palabra también importante, dice, hijo nos es dado. ¿Ves? Hay algo que el pueblo de Israel no esperaba. No esperaba a alguien extraordinario. Dios en su voluntad decidió dar, traer, enviar a su hijo. Ahí vemos el acto primario de Dios, ese acto voluntario, ese primer paso que siempre Dios da, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros ha buscado a Dios. Ninguno de nosotros se ha acercado a Él diciendo, Señor, ayúdame. Sino cuando estamos en aflicción, cuando estamos en problemas, ahí es donde Dios permite esas situaciones para que tú respondas a su llamado. Y en este caso vemos que no es la excepción. Este hijo fue dado por Dios, no porque el pueblo lo merecía. El pueblo estaba ya totalmente alejado de Dios. El pueblo estaba también endurecido, rindiendo cultos a dioses paganos. Pero ¿qué dice además? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Y el principado sobre su hombro, es decir, en él están todas las cosas, todas las cosas que se dan en el mundo y en el universo están bajo sus hombros, bajo su soberanía. Ahora dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Ahora, acá hay varios términos que utilizan para nombrar, ¿verdad? Son títulos que le ponen al que nosotros sabemos hoy que es Jesucristo. Ahora, admirable, ¿por qué admirable? Admirable porque fue Dios mismo que descendió
para hacerse carne. Nació de una manera admirable. Vino a un mundo donde simplemente no tenemos, ni siquiera nunca tendremos el mérito de que nosotros podamos haber conocido al Señor. De una manera admirable sirvió, a pesar de que muchos lo rechazaron, a pesar de que lo desconocieron y se burlaron después. Cuando nosotros vemos 750 años después, llega y muchos se burlaban de él y muchos lo desconocieron. Consejero. Si hay algo que podemos notar es que aquí muestra la omnisciencia de Dios, porque al ser consejero, Él sabe qué decirnos, Él sabe qué necesitamos, Él sabe cómo escuchar. Es el único consejero que cuando te escucha, nunca lo va a compartir con otro, nunca va a divulgar las cosas que tú le has dicho a Él. Y entonces ves ahí una característica hermosa de Dios. Consejero porque sabe cuando tú estás pasando aflicciones. Consejero porque sabe animarte cuando lo necesitas o sabe exhortarte cuando también lo necesitas. Dios fuerte. Algo que podemos ver es que compara a este Dios todopoderoso como un guerrero, ¿verdad? Un guerrero, es decir, ese Mesías que ganará las victorias militares, como dice Isaías 9 del 3 al 5, lo voy a leer en la versión NTV, dice: harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Aquí está hablando de esas victorias que él ya las ha ganado, ¿verdad? Para él no hay nada que se le oponga. Si hoy día vemos violencia y tanta maldad, es porque el Señor está mostrando todavía misericordia al mundo. Él quiere todavía que la gente conozca quién es ese Dios admirable, quién es ese consejero. ¿Qué más dice? Otro título dice Padre Eterno. Y es que aquí hay varias percepciones. Algunos refieren que viene a ser ese Padre de la eternidad, pero también el carácter que tiene, porque a pesar de que sabemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él tiene un carácter paternal, ¿verdad? Él mostró misericordia. Él dice que vio a las naciones como ovejas que no tienen pastor. Y Él se compadece como un padre, ¿verdad? Que ve a su hijo quizás desviarse y llega un momento en que Él tiene que disciplinar. Entonces, aquí vemos ese Padre eterno, ese Padre también que es el Mesías, que será Padre de su pueblo para siempre, como Rey sobre el trono de David, y que cuida y disciplina con compasión. Y eso es algo que es muy hermoso, algo que nosotros como padres debemos aprender. Una cosa es disciplinar y otra cosa es disciplinar con compasión. Él tiene la sabiduría y la experticia para hacerlo. Algo que podemos ver también es que él dice que es príncipe de paz. Ahora, el gobierno de Jesucristo procederá y perpetuará en un futuro la paz. Hoy día el Señor ya dice en su palabra que nos ha dado paz. Hoy día ya gozamos de paz los que ya hemos conocido al Señor, pero tenemos esa paz interior en nuestras vidas, cuando estamos bien con Dios. Pero esa paz
externa se va a notar un día en su venida. Hoy día todavía no la podemos ver. Hoy día lo que vemos es violencia y caos. Pero muchas de las cosas que vemos es que nuestra sociedad y aún nosotros como cristianos muchas veces nos esperanzamos en un presidente, en una autoridad suprema, ¿verdad? Creyendo que ellos nos van a dar paz, nos van a dar confort. Pero eso es imposible, eso es iluso. Y es por esa razón que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en ese príncipe de paz, en ese Dios que sobrepasa todo entendimiento, que puede darnos paz aún en medio de las tormentas más terribles que podamos pasar. Va más allá de nuestro entendimiento. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Eso se cumplirá un día cuando Él esté, cuando Él ya esté gobernando eternamente. No habrá límite para esa paz. Hoy día está limitada y circunscrita dentro de nuestros corazones, pero más allá, mucho más adelante, será totalmente, internamente y externamente. Dice, su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. En la otra versión NTV dice, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Si David fue un rey temporal y que mostró aún sus flaquezas y debilidades como nosotros la tenemos, él no mostrará ninguno de esos, porque no es un hombre falible como nosotros, sino que es el mismo Dios encarnado. Ese mismo Dios que un día esperamos que Él venga por segunda vez, pero que muchas veces, hay veces, por más de que nosotros conozcamos y sepamos que ese Salvador va a venir por segunda vez, muchas veces solemos olvidarnos, solemos perdernos y desenfocarnos de esa esperanza bienaventurada. Y muchas veces estamos mirando solo lo terrenal, estamos solamente confiando en nuestras propias fuerzas y dependiendo solamente de ellas. Y hay veces desenfocamos nuestra mirada de ello. Y hay veces actuamos como los fariseos rechazaron al Señor cuando llegó. ¿Ves? Hay una similitud que cuando este pueblo de Israel estaba mal en el contexto de Isaías, no lo esperaban. Pensaban que ya todo era desolación y que ya no había ninguna esperanza, y Dios está mostrando misericordia y está mostrándoles que hay una promesa que está por cumplirse y que ellos tienen que primero reconocer sus fallas, sus pecados y decir, Señor, todavía tú no te has cansado de nosotros. Tú vas a seguir obrando en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestra nación. Pero esa nación, una vez que llegó el Salvador, pues simplemente lo rechazaron. De la misma manera como hoy, en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos, hoy hablamos a las personas de la venida del Señor Jesús y se burlan de la misma manera como se burlaron los hombres de aquella época. Pero no solo eso, sino que también en nuestros corazones, quizás en algún momento desconfiamos de Dios y nos olvidamos de lo que Él quiere, es que retengamos nuestra fe. Porque la Biblia dice que en los posteriores tiempos hallará Dios fe en la tierra. Eso nos hace que nosotros nos tengamos que analizar. Porque así como dice el pastor en el análisis anual de cómo estamos como iglesia, no es algo ajeno que en los tiempos de oración
no digo que es imposible, pero es raro que la iglesia esté totalmente llena, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Dios está siempre analizando nuestro corazón, porque aún nosotros podemos estar viniendo acá y solamente con una mentalidad incorrecta, ¿verdad? Solamente para que quizás nos digan, el hermano nunca deja de venir los días miércoles, pero Dios sabe la condición en la que estás ahí. Dios sabe la condición en la que me encuentro también. Entonces, el Señor, en su omnisciencia, Él siempre está buscando que nosotros nos analicemos. Hay veces podemos juzgar duramente a estos fariseos que rechazaron al Salvador, pero no nos damos cuenta que nosotros muchas veces tenemos actitudes fariseicas, actitudes que debemos rechazar y que nos hacen daño y que hacemos daño también a otros. Si hay algo extraordinario también, el que dice reinará con imparcialidad y justicia. Hoy vemos cómo la justicia más parece injusticia, ¿verdad? Sin embargo, él dice que reinará con imparcialidad. ¿Y por qué? Porque su carácter va a demostrar ello. La imparcialidad es propia de Dios. Dios nunca se va a equivocar en juzgar. Nosotros sí. Y de la misma manera como muchos no esperaban al Salvador, sin embargo, algunos pocos sí habían, que cuando llegó este niño en los brazos de María ya, después de nacer, hubieron hombres como Simeón y Ana que estaban a la expectativa de el Señor Jesús. Y algo que yo quiero resaltar es lo que dice en el libro de Lucas. Y si ustedes pueden, también pueden ir al libro de Lucas, porque esto en realidad se relaciona mucho para entender qué es lo que el Señor quería que nosotros y el pueblo de Israel entienda. Dice en el verso 25 del capítulo 2 de Lucas, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mira, este último verso es precioso. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, dentro de los planes del Señor estaba el salvar a los gentiles también, el ir a ellos y mostrarles al Señor Jesús. Y que nunca se olviden que Jesucristo es la gloria del pueblo de Israel. Así como este hombre justo y piadoso, como dice la Biblia, esperaba en realidad que esa profecía que él había leído y que la conocía se haga realidad. Y él dijo, Señor, ahora sí puedes hacer que yo pueda tener paz. Porque simplemente él dice, han visto mis ojos tu salvación. Él vio cómo esa profecía que se había dicho mucho tiempo atrás, hoy era una realidad.
Y él tuvo el privilegio de cargar a ese bebé, que era el Salvador del mundo. De esa misma manera vemos cómo Ana, dice en el verso 36 de ese mismo capítulo, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, vemos como si el gran grueso de personas lo desconocía y lo rechazaba, habían algunas varones o mujeres piadosas que sí esperaban y sabían que era la profecía cumplida, la realidad para este mundo, la esperanza, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos debe llevar a meditar en ese pasaje? Reconocer que ese hijo que dice la Biblia, un niño nos ha sido dado, no ha sido por voluntad humana, ha sido por voluntad divina. Y que esa venida del Salvador es para transformar el mundo. Y esa venida del mundo, del Salvador, es para que el mundo pueda conocer quién es Dios. Muchas veces nosotros no podemos entender, como no entendía, se me fue el nombre del apóstol que dijo, Señor, no hemos visto al Padre. Y él dice, pero si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo? Felipe. Dice, tanto tiempo he estado contigo, Felipe. Y sin embargo no conoció al Padre, porque él no entendía. Él estaba diciendo, si tú me has visto a mí, tú has conocido al Padre, has visto el carácter que tiene el Padre, has visto a Dios. Entonces lo que debemos tomar en cuenta es que entender que esa profecía cumplida debe llenar de gozo nuestro corazón. Tenemos al Salvador ya en nuestros corazones. La Biblia lo llama Emmanuel, Dios con nosotros. Si inicialmente era un Dios con nosotros porque descendió, pero no estaba en nosotros, a raíz de que Él transformó nuestras vidas y nos convenció de pecado, ahora podemos decir que Dios está en nosotros. Y ya no está al costado, quizás esperando que nos arrepintamos, sino que está dentro de nosotros. Y si está dentro de nosotros, debe llamarnos a la reflexión la actitud de Ana. ¿Qué es lo que hace? Ana empezó a hablar del niño. Que este sea una de las motivaciones por el cual nosotros leemos la palabra, analizamos un pasaje bíblico. Señor, he aprendido hoy, quizás hoy ya lo he escuchado una y otra vez, pero estoy hablando de ese Dios admirable, de ese consejero, de ese Padre eterno. Estoy yendo intencionalmente a las personas a hablarles de ese Dios. Yo les agradezco por las oraciones que tienen hacia cada uno de nosotros y hacia mi persona. Pero les digo, yo con mi familia cuando hemos estado en provincia, si hay algo que yo quería era hablar de Cristo. Hablaba al mototaxista, hablaba al taxista, hablaba al que estaba en el hotel, porque yo decía, no puedo callar, no puedo agarrar y retener esto que es tan valioso y que Dios quiere que lo puedas experimentar. Es por esa razón que esta fiesta, que es una vez más la recordación del nacimiento del Señor Jesús, debe ser una gran motivación para nosotros de ir y confesar a Cristo. Sé que este viernes vamos a tener una preciosa oportunidad, pero no es la única. Como iglesia la vamos a hacer, pero Dios quiere que de manera personal lo tengamos que hacer.
porque esa es la voluntad de Dios. De esa manera nosotros podemos ver cómo Dios va a cumplir su propósito a través de cada uno de nosotros. Si este rey Acaz no usó la sabiduría de Dios para nada, vemos a que este Salvador fue totalmente sabio y es totalmente sabio y aplicó la sabiduría en todas las áreas de la vida. Y de esa manera es que Dios quiere que nosotros tengamos esa actitud. Sé que nos faltará mucho, pero cada día Dios quiere que nos arrepintamos, Dios quiere que muramos a nuestro yo, a nuestra carne. Y de esa manera podemos nosotros demostrar que Él está reinando, porque si no, simplemente son vanas palabras las que pueden salir de nuestras bocas. Vamos a orar para terminar.